días a todos los asistentes. En nombre de la Secretaría Jurídica Distrital, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y su directora, la doctora María Paula Torres, les queremos dar la bienvenida a este ciclo de conferencias. Doctora María Paula. Muchísimas gracias, Diana. Buenos días a todos y todas. Nuevamente nos encontramos una vez más en este ciclo de capacitaciones programado por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. Hoy tendremos la charla sobre el derecho de petición y las incidencias disciplinarias frente a su incumplimiento, en el cual pues se abordarán temas como la regulación tanto constitucional como legal del derecho fundamental de petición, sus diferentes modalidades, los términos con los que cuenta la administración para dar respuesta a cada una de ellas, haciendo también no solo alusión a lo referente al CEPACA y toda la norma sustituida por la Ley 1755 de 2015, sino también la ampliación dada por el Decreto 491 de 2020, sí, con ocasión a la pandemia, para luego ya entrar en materia y señalar las incidencias disciplinarias frente al incumplimiento en la atención de dichas peticiones. Bien, en cuanto a los términos de la ley para su respuesta, como también lo referente a la respuesta de fondo, clara y oportuna, pero bueno, eso ya lo explicará nuestro expositor del día de hoy. Por último, yo les recuerdo que todas las charlas dictadas en el marco de este ciclo de capacitaciones que hemos traído para este primer semestre del año están cargadas en el canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital, que pueden consultar en el link que les voy a compartir en el chat de esta reunión. No siendo más, entonces les deseo un buen fin de semana. Gracias, doctora María Paula. Bueno, en el día de hoy nos acompañará el doctor Nicolás Romero, que tendrá a su cargo la conferencia denominada Derecho de Petición, incidencias frente al incumplimiento de atención y o envío dentro de los términos legales de la respuesta al derecho de petición. El doctor Nicolás Romero es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derecho Administrativo. Se desempeñó como director nacional de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación, presidente del Comité de Conciliación ad hoc de la misma entidad y procurador auxiliar para asuntos constitucionales. También se desempeñó como jefe del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación. Ha sido catedrático de pregrado y posgrado en diversas áreas del derecho. Antes de dar inicio, les recuerdo mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras también cerradas durante la conferencia. Al finalizar la misma, se recepcionarán algunas de las inquietudes a través del chat que está dispuesto para tal fin y se dará paso a responder las mismas dependiendo del tiempo con el que se cuente para ello. Les pedimos el favor de diligenciar la encuesta de satisfacción y el link de asistencia que se pondrá durante la conferencia. Es muy importante que lo diligencien teniendo en cuenta que varias de las entidades nos han solicitado les suministremos la asistencia de quienes la recepcionan y registran su asistencia. Muchas gracias a todos. Doctor Nicolás, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Diana, muchísimas gracias. En primer lugar, pues un saludo muy cordial a todos los presentes, a todos los colaboradores del distrito, todas las personas pues, que han tenido a bien aceptar esta invitación en esta mañana de hoy para tratar un tema muy específico y además de mucha relevancia, digamos, y utilidad, sobre todo en el quehacer diario del servicio público. Estoy acá tratando de ocultar los controles de las personas que están ingresando. Perdonen por alguna interrupción que se presente por acá. Bueno, creo que ya. Creo que la presentación se ve bien. Ustedes por favor me confirman si la presentación se está viendo. Entonces, bueno, yo iniciaría entonces esa parte del agradecimiento
pues a todos por su asistencia, agradecer a la doctora María Paula Torres, directora distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, por la invitación a compartir con ustedes en este espacio algunas reflexiones, recordar sobre todo algunas cosas que seguramente ya hemos todos visto en algún momento en materia de derecho de petición y sus incidencias, las incidencias disciplinarias que puede llegar a tener su desconocimiento, ¿no? Además que tiene una importancia fundamental en nuestro ejercicio, en el ejercicio del servicio público, en el ejercicio y en el apoyo también de los colaboradores que lo prestan frente a la misión de servicio público que todos nosotros realizamos a diario en una materia que suscitó, como lo explicaba hace un momento en la presentación la doctora María Paula, suscitó pues la expedición de una directiva por parte de la Secretaría Jurídica Distrital, que es la circular 017 de 2022, de muy reciente expedición, ¿no? El día de ayer, pues ya tengo entendido, se distribuyó a todo el distrito, pues para el conocimiento y ojalá su aplicación como es debido. Entonces, pues digamos, vamos a entrar en materia si ustedes están de acuerdo. En primer lugar, voy a mencionar cuál es el plan, digamos, de la breve presentación, la breve charla que voy a hacer en la mañana de hoy. En primer lugar, vamos a mirar rápidamente, hacer un recuento, recordar, como les decía ahorita, el marco jurídico aplicable al derecho fundamental de petición. Posteriormente a eso vamos a mirar unos lineamientos que se están planteando en la circular del 31 de marzo, el día de ayer, que estamos nosotros pues, presentando como Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, lineamientos generales de atención al derecho de petición, que nunca sobra recordarlos. Y en tercer lugar, pues vamos ya a concretar el asunto a las incidencias, implicaciones disciplinarias que puede tener la falta de atención o la atención irregular, la atención inadecuada a este derecho de carácter fundamental. Entonces, en primer lugar, iniciaríamos por el marco jurídico. Aunque no sé, Diana, ustedes cómo están escuchando. Yo no pude desactivar el sonido que está. No, se sigue escuchando porque estamos tratando de solucionarlo. Sin embargo, pues nos tocará como continuar. No, siguen entrando. Bueno, no, perfecto. Yo voy a mirar acá, pero bueno, sigamos. Yo no creo que interrumpa mucho el sonido. Entonces entremos en materia. El marco jurídico aplicable al derecho de petición, a este derecho subjetivo que tiene reconocimiento constitucional, una facultad, por supuesto, reconocida constitucionalmente, legalmente, a todas las personas, un primer punto importante, ¿no? Como lo reza el artículo 23 de la Constitución Política que todos hemos identificado, probablemente leído en algún momento, habla de que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. En qué puede llamarnos inicialmente la atención, como lo mencioné hace un momento, que acá pues no puede haber ningún tipo de diferenciación, ningún tipo de discriminación en torno a
quienes tienen esta titularidad reconocida y protegida constitucionalmente, con lo cual cualquier persona puede tener, digamos, un acceso a el derecho fundamental de petición. ¿Cuál es la condición, cuál es el fundamento que le da el carácter la justificación, el marco, digamos, que permite otorgarle la calidad de fundamental al derecho de petición? Sencillamente que se encuentra utilizando la tesis formal de definición de derechos fundamentales, pues se encuentra en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución Política Nacional. La Corte Constitucional, por supuesto, lo ha desarrollado y lo ha reconocido, por supuesto, como tal. Y inicialmente podríamos acercarnos al concepto, aproximarnos al concepto de derecho de petición, entendido como uno de los mecanismos más efectivos para lograr la mejor interacción entre el ciudadano y el Estado, ¿no? Ahí ya inicialmente podemos nosotros identificar cuál es su importancia y cuál es su impacto e incidencia realmente en el ejercicio del servicio público, en el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Cuál es precisamente esa fuente, mecanismo, herramienta, ¿no? Instrumento que tenemos todos los ciudadanos, todas las personas, de acercarnos y solicitar ante la administración y ante algunas otras entidades, no solamente, como sabemos, entidades públicas, la pronta resolución de unas solicitudes que tengan la condición de respetuosas, ¿no? ¿Qué otro concepto nos ayuda a entender el derecho fundamental de petición? Igualmente, la Corte Constitucional menciona que es una de las vías más importantes para iniciar la actuación administrativa, y no solamente desde el punto de vista constitucional, sino que evidentemente esto está reconocido en el CEPACA, ¿no es cierto?, como una de las formas de iniciar la actuación administrativa de carácter general, ¿no? Con lo cual es por excelencia, digamos, un mecanismo, como decimos, de activación del ejercicio de la acción administrativa. Siguiendo con el marco jurídico, podemos, y con el concepto que está, digamos, reconocido en el ordenamiento jurídico, en la Constitución Política, sería el derecho de petición una garantía fundamental de aplicación inmediata, ¿no? El cual, de acuerdo con la Corte Constitucional, tiene una finalidad doble. Por una parte, permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades, y adicionalmente garantiza una respuesta oportuna, eficaz y de fondo, pero además congruente con lo solicitado, ¿no? Entonces, digamos, esta doble connotación, tanto la facultad, la posibilidad, la potestad que tienen los interesados en elevar este tipo de peticiones. Y en segundo lugar, por supuesto, esa dimensión identificada con la exigencia, que para nosotros va a ser muy importante en el desarrollo de la charla, identificada con la exigencia hacia las autoridades o hacia el destinatario de la petición sobre cuál es verdaderamente la necesidad, la exigencia que se tiene para hacer este tipo de respuestas oportunas, de fondo, ¿no? Realmente, digamos, orientadas a satisfacer la necesidad que se plantea o la solicitud que se plantea en el derecho de petición. Tenemos, por supuesto, que tener en cuenta, además de, como lo vimos, el artículo 23, además tener en cuenta el artículo 209 y el artículo 270 de la Constitución,
El artículo 209, pues evidentemente nos obliga a esa segunda dimensión de exigibilidad y sobre todo de el deber que tiene la administración y los destinatarios diversos que pueden existir, de dar respuesta al derecho de petición con base en unos principios o con fundamento en unos principios: el principio de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, etcétera, y aquellos principios, por supuesto, también que gobiernan la función administrativa, pues presentes en las distintas normas, primordialmente en la ley 1437, CEPAC. El artículo 270, por su parte, rápidamente, recordemos que nos habla de que la ley tiene esa facultad para reglamentar mecanismos. Acá nos habla expresamente de sistemas de participación ciudadana, pero además que permiten vigilar la gestión pública. Esto va a ser muy importante en algo que vamos a mencionar ahorita en unos momentos, que es precisamente la relación que existe entre el derecho de petición, el derecho de acceso a la información e incluso otros derechos de solicitudes que se hacen a las autoridades, que pueden estar relacionados, que pueden ser similares al derecho fundamental de petición. A este respecto, pues debemos diferenciar entre el derecho de petición, el derecho de acceso a la información y el derecho de postulación. Sin duda, entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información hay una relación muy estrecha, muy estrecha. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos derechos, derecho de petición y derecho de acceso a la información? Evidentemente, la jurisprudencia nos ha, digamos, planteado, nos ha recordado que las personas tienen, dijéramos, la posibilidad de hacer solicitudes de interés particular, de interés general, ¿no? Solicitudes respetuosas ante la administración primordialmente, que es lo que nos convoca el distrito y la función administrativa, estamentos, digamos, estatales. Pero además esas solicitudes pueden versar sobre un aspecto específico que es puede tratarse de información que está en manos, que está bajo la custodia de la determinada entidad pública. Entonces, cuando se busca a través del derecho de petición como mecanismo, como medio, como vehículo, obtener información, se activa adicionalmente al derecho fundamental de petición, se activa el derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información tiene toda una regulación, ¿no es cierto?, pues bastante específica, que vamos, incluso ahorita de pronto alcanzaremos a mencionar algo de ella, y que además no hay que confundir tampoco con el derecho de postulación, ¿no? De manera, digamos, muy sintética, muy resumida, el derecho de postulación, a diferencia del derecho de petición, es el derecho de hacer solicitudes en el marco de un proceso judicial, ¿no? Y es un derecho que tiene unas características reglamentadas en el artículo 29 de la Constitución, que están mucho más restringidas, limitadas al marco de una causa determinada judicial. Finalmente, en cuanto a la reflexión, digamos, de distinción entre derecho de petición y derecho de acceso a la información, la Constitución, pues, consagra expresamente el derecho fundamental de acceso a la información, y también lo relaciona con el derecho fundamental de petición como herramientas esenciales para hacer efectivos los principios de transparencia, publicidad de los actos del Estado. Precisamente en la ley 1712 de 2014 están establecidas las pautas que gobiernan el acceso a la información, la ley de transparencia, y eso es muy importante porque hay una relación, digamos, directa entre la satisfacción a fondo del derecho de petición, la cual requiere en todo caso
conocer cuando se trata de solicitud de información, requiere conocer a fondo cuál es la información a la que puede acceder el funcionario, cuáles son las tipologías de información, cuáles son las informaciones, digamos, sujetas a reserva y cuál es la información que precisamente puede o no puede conocer el ciudadano y que en esa medida tiene el deber de poner en conocimiento del ciudadano o del peticionario el destinatario o la administración. Evidentemente, aparte de las normas constitucionales que acabamos de ver, y voy a tal vez empezar a avanzar un poco más rápido en el aspecto del marco jurídico, encontramos fundamentalmente la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde la cual regula evidentemente aspectos del derecho fundamental de petición. Inicialmente, desde su expedición en el año 2011, había una necesidad de, digamos, desarrollar de una manera acorde con la evolución constitucional que se había desarrollado desde los años 90, desarrollar de una manera más específica el derecho fundamental de petición. Evidentemente, el Código Contencioso Administrativo vigente anterior al CEPACA planteaba evidentemente el derecho de petición. Sin embargo, la evolución, todo el desarrollo que se da a partir de la introducción de la Corte Constitucional y de la jurisprudencia de orden constitucional exigía unos desarrollos mucho más específicos en torno, digamos, al mejor y al óptimo acceso hacia las solicitudes que pueden ser objeto del derecho fundamental de petición de parte de los ciudadanos. Fue por eso que se incluye un título muy específico en la 1437, y simplemente de manera muy rápida recordemos que el título 2 del CEPACA fue, digamos que derogado, técnicamente fue sustituido por la Ley Estatutaria 1755-2015, que queda incorporada al CEPACA en cuanto que sustituye el título 2 de este Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. ¿Por qué se dio esa sustitución? Todos probablemente recordamos que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 2011, consideró que había una violación a la reserva y al trámite de las leyes estatutarias, como están regulados en los mismos artículos 152 y 153 de la Constitución. En resumen, en síntesis, se hizo necesario, ante la inexequibilidad del título segundo, cumplir con la reserva de ley estatutaria y, evidentemente, formular esas disposiciones a través del mecanismo legislativo que ordena la Constitución política para el desarrollo y limitación, ¿no?, reglamentación de derechos fundamentales. Bien, ese, digamos, que es un poco la historia legislativa que nos permite ubicarnos actualmente en lo que sería el marco legal del derecho de petición, el derecho fundamental de petición. Marco legal que podemos recordar los aspectos más relevantes. En el CEPACA, el artículo 4, que evidentemente no fue objeto de sustitución, sino que es el artículo original, porque no se trata de unas definiciones que no desarrollan, limitan, regulan, digamos, de una manera que puede llegar a ser, digamos, de reserva de ley estatutaria, el derecho fundamental de petición. El artículo 4, entonces, nos dice que las actuaciones administrativas pueden ser iniciadas por quienes ejerciten el derecho de petición en interés general o en interés particular. El artículo 5 del CEPACA nos plantea
que en las relaciones con las autoridades, las personas, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de una actuación, obtener copias, documentos, etcétera, salvo reserva legal, obtener información, ¿no? Cómo está, digamos, siempre ligado el derecho fundamental de petición al derecho de acceso a la información. Obtener respuestas prontas, eficaces a las peticiones y en los plazos que están establecidos para el efecto, ordena la ley 1437. ¿Cuál es cómo podemos complementar el marco jurídico en donde se encuentra reglamentado el derecho fundamental de petición? Tenemos ya mencionado, por supuesto, la Constitución, la Ley 1437, la Ley 1755, que queda incorporada al CEPACA en cuanto a que sustituye su título segundo, y tenemos el decreto 1166 de 2016, muy importante revisarlo, relacionado con peticiones presentadas de manera verbal, ¿no? Siempre se había reconocido, incluso ahorita lo acabamos de ver en la ley 1437, la posibilidad de presentar peticiones verbales, y precisamente a raíz de ello, y obviamente jurisprudencialmente, también había habido reglas muy precisas al respecto de la protección del derecho fundamental de petición frente a esta modalidad verbal. Por lo tanto, el decreto 1166 plantea unas normas, unas reglas al respecto, que podríamos incluso resumir de una manera muy sencilla, en que todas las entidades tienen el deber de tener unos mecanismos, unas personas expresamente dedicadas a la recepción verbal de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, pero en último término de solicitudes o peticiones en utilización, en ejercicio, pues, del derecho fundamental de petición. Entonces, esa digamos, auge de los centros que nosotros pudimos ver hacia el año 2016, 2017 precisamente, de los centros de recepción de PQRs, obedece, pues, primordialmente la expedición del decreto 1166 de 2016, que tiene, pues, una reglamentación específica muy importante. El decreto 019 de 2002 pues, está orientado a generar pautas, como lo habíamos visto inicialmente y lo había mencionado hace unos minutos. El derecho fundamental de petición está en cabeza de toda persona, ¿no? Como lo dice expresamente el artículo 23 de la Constitución. En esa medida, el decreto 019 de 2012 pues, establece unas pautas específicas para la mejor atención a unas poblaciones, digamos, que deben tener una atención especial en el acceso y en la atención frente al derecho de petición. Niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, población en situación de discapacidad, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública, entre otros, mencionados en el decreto 019. El decreto 2150 del 95 nos hablaba de ventanillas únicas para la recepción de documentos, solicitudes y requerimientos. Esto también, fíjense que el cumplimiento de las ventanillas únicas no solamente pues, se dio en todo este marco de los años 90 relacionado con la optimización de trámites, con la supresión precisamente de trámites innecesarios, ¿no? La optimización de los mismos, de los trámites a los que se ven abocados los ciudadanos. Por tanto, ese deber pues, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque precisamente vamos a ver más adelante cómo el incumplimiento de cualquiera de estos deberes, pues evidentemente tiene la connotación de constituir una falta disciplinaria.
Bueno, yo entonces continúo. El decreto pues 491 está acá, aunque no está cronológicamente, digamos, el orden, pero por supuesto la ampliación de los términos que se hace necesario a raíz de la pandemia del COVID-19, que está vigente hasta el 30 de abril del presente año, ya en 30 días, pues por supuesto es una norma que tenemos que tener muy presente y la hemos tenido presente todo el año anterior y obviamente desde el año antepasado, desde su expedición, por la ampliación que se da a estos términos. La directiva 15, hay unas directrices anteriores en el orden distrital que es bueno revisar, ¿no? Es bueno revisarlas y simplemente las pongo ahí, las enuncio, porque obviamente todas ellas, uno de los deberes que tenemos como servidores, y eso es una de las conclusiones pero de este espacio que tenemos acá para recordar estos temas, pero me adelanto, es el deber precisamente de todo servidor público, como está establecido en el Código Disciplinario que entró en vigencia el pasado 29, esta semana, el 29 de marzo, el deber de conocer el marco jurídico y funcional de nuestras actividades, ¿no? Entonces es muy importante mirar estas directivas. Directiva 15, circular 053 de 2016, circular 108 y especial de 2015, y especialmente pues la circular 017 en virtud de la cual, con fundamento en la cual estamos teniendo este espacio para recordar la importancia de este tema tan relevante, tan de ordinario y diario de curso y uso por todos nosotros. Bien, digamos que hasta este punto, digamos, estuvo mencionado el marco jurídico. Ahorita vamos a hacer muy rápidamente una revisión de los distintos elementos que conforman incluso lo que se denomina la teoría pues, del derecho de petición en el marco del derecho administrativo y el derecho constitucional. Pero sobre todo los aspectos que nos interesan saber más y recordar, por supuesto, de cara pues, a una mejor atención a este derecho fundamental. Las modalidades, es muy interesante porque las modalidades están establecidas precisamente desde la Constitución, pasando por supuesto por la ley, por el CEPACA, por la ley 1437. Vemos unas distintas formas en que se puede desarrollar el derecho de petición. La Corte Constitucional ha dicho en reiteradas ocasiones que todas estas tipologías se reconducen a un único derecho fundamental de petición. Sin embargo, son maneras distintas como este derecho se ejerce, se despliega, de acuerdo con los distintos alcances de las solicitudes, de la necesidad, del requerimiento que le hace el peticionario al destinatario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunas personas tienen el ánimo de presentar una queja, de presentar simplemente una sugerencia, pues solicitar información, obviamente solicitar un documento, pero además de fondo, ahorita lo vamos a ver, pedir el reconocimiento de un derecho, digamos, evidentemente no constitucional, pero sí de un derecho incluso de contenido económico, el reconocimiento de una prestación laboral, el reconocimiento de una prima extralegal determinada, el reconocimiento de, digamos, la incidencia del derecho de petición es tan grande y tan importante que
vemos cómo al inicio nos definíamos el derecho de petición como un mecanismo que permite la realización de los derechos de los ciudadanos. Y acá está expresado y está desglosada, digamos, esa definición y ese concepto general. Todas las formas en las que puede una persona acceder al derecho de petición, digamos, estar acá. Ahora bien, no solamente se trata de que todos se reconducen al derecho fundamental de petición, es cierto, tiene ese fundamento, pero además la ley evidentemente pues regula con algunos aspectos diferenciales las distintas tipologías, que ahorita es lo que vamos a ver, especialmente el término puede variar de acuerdo con las tipologías. La ley 1755, ley estatutaria del derecho de petición, digamos que nos plantea que toda persona pues tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, a obtener pronta, completa respuesta y de fondo. Es muy importante porque la gran mayoría de jurisprudencia, fíjense que esto se genera no solamente en este tema del derecho de petición, las personas que seguimos el derecho constitucional nos damos cuenta cómo la jurisprudencia que se desarrolló, toda la jurisprudencia que se desarrolló en los años 90 y por supuesto con mucha importancia a principios, la primera década de este milenio, se va ido recogiendo en las normas, en las leyes, se han ido recogiendo por parte del legislador. Entonces, de algún modo, toda esa jurisprudencia que existía y que era muy relevante hacia los años 2006, 2008, cuando tenía toda esta incidencia y todas las novedades que se generaban sobre el derecho fundamental de petición, pues han sido recogidas finalmente en la ley estatutaria en gran medida en la ley estatutaria 1755. Por eso, estas definiciones son la ley es bastante suficiente, aunque no es nunca en el contexto jurídico colombiano del todo lo es, pero es bastante, podemos decir que es suficiente la lectura de la ley 1755 para tener muy claro, digamos, todo nuestro marco jurídico o el más importante relacionado con el derecho de petición. Nos habla, hay algún punto, ya estamos en un punto, digamos, de dar algunos lineamientos. La presunción del derecho de petición. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio de derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Esto es un aspecto muy importante, porque si ustedes o uno se encuentra en el micrófono abierto, por favor, si alguien se encuentra con el ejercicio del derecho de petición en un documento en el cual se le hace una solicitud a la administración, se le hace una solicitud a su entidad, sin que sea evocado el artículo 23 constitucional o el artículo del CEPACA, eso no hace que no se trate de derecho de petición, ¿no? No es necesario invocarlo. Se debe entender pues, que la solicitud que hace cualquier persona, sin necesidad de poner la referencia, artículo 23 de la Constitución Política, sin esa necesidad, se debe entender como tal una solicitud pues, que materialmente, evidentemente, se hace en ejercicio de la posibilidad que le asiste a los ciudadanos. En cuanto a los requisitos mínimos para interponer peticiones, el artículo 16 de la ley 1755 establece esos requisitos, pues no los voy a entrar a detallar porque podemos mejor ver más adelante algunos temas relacionados con el derecho disciplinario cuando estemos considerando la incidencia disciplinaria, algunos de estos elementos específicos, pero por supuesto recordar los requisitos mínimos, aunque se trate de un derecho fundamental, digamos que
los requisitos evidentemente existen y están regulados en una ley estatutaria, es decir, el extremo opuesto a la desatención, pues es, por ejemplo, atender a algo que no tiene objeto, por ejemplo, como lo dice el tercero de la ley 155 del artículo 16. No tiene objeto la petición, es decir, se dicen unas cosas que opina la persona, que el gobierno no funciona y que hay corrupción, y no dice nada más. Probablemente no tiene objeto, ¿no? Tocaría mirar el caso en específico, pero evidentemente esto pues es la regulación legal que permite a la administración también considerar el derecho de petición, por fundamental que sea, unos requisitos mínimos. Y fíjense que dice, por ejemplo, el numeral sexto, la firma del peticionario cuando fuera el caso. Tenemos que reconducirnos, por supuesto, a cuando se trata de peticiones verbales, por ejemplo, de peticiones de carácter verbal. Evidentemente, seguramente no hay lugar a firma. Y en otros casos también relacionados con el decreto que le da unas reglas específicas para poblaciones con dificultades en el acceso, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene algunos requisitos, por supuesto, legales el derecho de petición, y en esa medida la atención, la satisfacción de fondo, oportuna, etcétera, todos los elementos del núcleo esencial del derecho de petición, pues están también relacionados con la existencia de estos requisitos, de manera que la administración tampoco puede, digamos, en algunas ocasiones resolver de fondo cuando el derecho de petición pues no carece, sobre todo, algunos elementos estructurales. Y la Corte Constitucional a este respecto, ahora que recuerdo, pues ha dado pautas también al respecto. El objeto de la petición es lo más importante, ¿no? Fíjense que las razones, la carencia de razones no sería suficiente para desestimar un derecho de petición si hay una razón esencial, una razón mínima, una fundamentación, una justificación mínima, ¿no? Si la persona, por ejemplo, en cambio, no se identifica, no tiene, por ejemplo, un objeto específico, la petición ya haría muchísimo más complejo con la resolución de fondo de la petición. En el parágrafo precisamente del artículo 16 tenemos que la autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente o que no sean necesarios para resolverlo. Eso es precisamente ese parágrafo al que la Corte Constitucional ha hecho referencia, en la medida en que hay que considerar los requisitos y sopesarlos, hacer pues un análisis de ponderación, como se hace en todo el marco, digamos, de valoración, para no ir a desconocer derechos fundamentales como es el derecho de petición, que algunos de los requisitos no son totalmente necesarios para resolverlos, ¿no? Ahí hay un ámbito, digamos, de decisión más a favor del peticionario y no que la administración pueda, como lo dice la Corte Constitucional, de algún modo excusarse en alguna de las carencias de los requisitos que vemos atrás, si no son verdaderamente unas carencias de fondo que hacen imposible la resolución del derecho de petición. El artículo 17 dispone que las peticiones que son incompletas, fíjense que acá está, digamos, todo el deber de la administración de tratar al máximo de responder de fondo el derecho de petición, ¿no? De satisfacer la solicitud del administrado, de la persona peticionaria. Tiene la obligación de dar un término de 10 días a la fecha de radicación para que se complete, se haga digamos,
complementación de parte del peticionario. ¿Por qué es importante esto? Porque el peticionario puede no saber exactamente qué le faltó, ¿no? Cualquier ciudadano no tiene que necesariamente ser muy asertivo en los requisitos. Entonces es muy importante que la administración le dé la oportunidad, oiga, le faltó esto para poder resolver su petición de fondo. Todas estas pautas, fíjense que son las que nos ayudan a no incurrir en la desatención, en las faltas disciplinarias asociadas al derecho de petición. Es decir, la cuestión fundamental, siempre que se habla de incidencias disciplinarias de unos asuntos específicos en la actividad de la función pública, pues consiste precisamente en conocer a fondo esa regulación y esos elementos constitutivos de la dinámica de esa función, como en este caso del derecho fundamental de petición. Entonces, si conocemos a fondo estos aspectos, podemos evidentemente dar una atención adecuada, legal además, en cumplimiento de nuestros deberes a los derechos de petición que se presentan, a las peticiones que se presentan. Entonces, el núcleo esencial está conformado por los siguientes elementos, y estos están evidentemente reflejados tanto en la ley estatutaria como recogidos de decisiones jurisprudenciales reiteradas. La oportunidad consiste en la obligación de responder la petición en el menor plazo posible, sin que se excedan los términos legales. La respuesta de fondo tiene unos subelementos: claridad, precisión, congruencia de la respuesta. Y esta congruencia, que es tal vez el más particular y vale la pena mencionarlo, hace referencia a la respuesta debe abarcar la materia objeto de petición y estar conforme a lo solicitado. Digamos que no es dable a la persona encargada, ya sea del apoyo, el colaborador que apoya la contestación de un derecho de petición, que si bien los contratistas no son, por supuesto, como regla general, destinatarios de la ley disciplinaria, en todo caso, por supuesto que en el marco del apoyo que presentan, también hay que conocer la adecuada atención al derecho de petición, porque se trata de funciones de apoyo a la gestión, o mejor, de actividades de apoyo a la gestión en un marco contractual. Y los funcionarios, que son los que finalmente son directamente destinatarios de la ley disciplinaria de los servidores públicos, por supuesto con el paréntesis y la salvedad, que no es ahorita el escenario para recordarla en detalle. Los contratistas, por supuesto, que cumplen funciones públicas en los términos de la ley disciplinaria, pues por supuesto que pueden ser destinatarios de la ley disciplinaria, para lo cual es competente la Procuraduría General de la Nación. Pero entonces, fíjense cómo tanto los colaboradores que apoyan como el servidor que es destinatario de la ley disciplinaria, tiene la obligación, el deber, digamos, el concepto adecuado, el deber de dar respuesta congruente con lo que se solicita, no escribir unas cosas que seguramente pueden no tener relación, algunas sí, y el 70% no tener relación con lo que a la persona le interesa. Eso puede ser un aspecto importante tener en cuenta. Finalmente, del núcleo esencial también hace parte la comunicación y la notificación de la decisión, y esto lo ha reiterado la Corte Constitucional tal vez desde el año 2000-2001, en cuanto a que no se podían considerar satisfechas unas respuestas a peticiones que no llegaran al peticionario, que quedaran en el correo, que quedaran sin haber, digamos, sido conocidas por el peticionario. Bien. Otros aspectos importantes se tratan del traslado de la petición, las peticiones frente a las cuales no somos competentes, la persona que recibe la petición no sería competente,
tiene que dar entonces en el término de 5 días hábiles traslado de ella para que pueda obviamente rápidamente ser atendida sin mayores dilaciones. Los términos digamos que los voy a mirar muy rápido, es bueno que los consulten por supuesto en la circular. Y los términos evidentemente pues constituyen uno de los aspectos que más fácilmente pueden verse involucrados en un desconocimiento, en una desatención, en una falta pues de atención adecuada al derecho fundamental de petición. Dos aspectos fundamentales, siempre hablamos de días hábiles y siempre el término empieza a contarse a partir del día hábil siguiente a la radicación o recepción de la petición, de la solicitud, del documento, de la queja, de cualquier tipo de modalidad de petición. Los términos, digamos que me parece que podríamos pasarlos rápidamente, obviamente la circular sería el caso consultarla en este punto para mayor dinámica y agilidad del espacio formativo en el que estamos. Pero me parece interesante mirar rápidamente las peticiones entre autoridades o que relacionan autoridades que normalmente no se ven con tanta frecuencia. Tienen un término menor, ahorita pues vamos a ver cómo está actualmente la ampliación de términos por cuenta del decreto 491, pero reparemos un momento en esto que es la norma, digamos, antes del decreto y de la emergencia sanitaria. En cuanto a peticiones entre autoridades, porque es muy importante, es importante que los términos son específicos, entre los 10 días siguientes a su recepción. El término es un término realmente corto cuando se trata de autoridades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos solicita alguna autoridad o cuando lo solicitan congresistas. Creo que a muchos nos ha tocado en algún momento recibir solicitudes de congresistas, de senadores, etcétera, y hay un término de 5 días. 5 días es un término pues más restrictivo y más complejo de cumplir. Pero en resumen, en cuanto a términos, pues está vigente evidentemente el decreto 491 hasta el 30 de abril. Y si este no se renueva, pues volvemos obviamente a los términos iniciales, esa regla general que conocemos de 15 días y obviamente las excepciones que varían entre las consultas 30 días o 10 días en algunos de los casos. Bien, en cuanto llegamos un poco como a uno de los puntos en los que quiere concluir esta charla, digamos, uno de los aspectos centrales y de conclusivos de este espacio pues de ciclos de formación y realmente de espacios para que podamos recordar algunos de los aspectos pues, jurídicos e incidencias disciplinarias que envuelven la función de la misión distrital. Es todo el tema disciplinario, la incidencia disciplinaria. En primer lugar, estamos estrenando Código General Disciplinario, ¿no? El 29 fue, si no estoy mal, el martes. Entró en vigencia la Ley 1952 de 2019, la cual pasó por varias vicisitudes y obstáculos, piedras en el camino para lograr su entrada en vigencia, pero finalmente se tiene que la mayoría de normas entraron en vigencia y tendríamos en esa medida un régimen disciplinario nuevo, el cual vamos a mirar precisamente ahorita. Vamos a mirar cuál es la incidencia disciplinaria con base en este régimen nuevo, sin perjuicio de que la Ley 734 se sigue aplicando solamente de manera excepcional y obviamente en términos de porcentuales, en un porcentaje muy pequeño de los procesos disciplinarios que ya se encontraban vigentes y que ya tenían formulación de cargos notificada o que tenían obviamente también esa misma medida, citación a audiencia a procedimiento verbal. Todo lo demás, los procesos nuevos, por supuesto, los que ya están en camino, indagaciones preliminares, etcétera,
quejas sobre estas temáticas, pues evidentemente ya tendrían el régimen nuevo del Código General Disciplinario. ¿Cuál es un poco el aspecto esencial a la hora de considerar este tema desde el punto de vista disciplinario? El aspecto esencial es sobre todo considerarlo pienso yo, desde la tipicidad, aunque evidentemente, y este es que estoy presentando, pues es el esquema para los abogados y las personas que ejercen regularmente el derecho disciplinario, pues es bastante conocido este esquema. Básicamente, pienso yo que lo más importante es iniciar con el tema de la tipicidad, porque evidentemente la licitud sustancial es un tema de consideración, incluso muchas veces excepcional en el derecho disciplinario, cuya consideración siempre digamos que tiene unas reglas similares. Igualmente la culpabilidad, que sí, en cambio, pues es uno de los aspectos pues, de mayor complejidad estructurales del ejercicio de la acción disciplinaria, digamos que no tiene particularidades frente al derecho de petición. En cambio, la tipicidad sí tiene unas particularidades. Y en esa medida, pues quisiéramos tratar de responder a la pregunta de cómo se hace la adecuación de tipicidad en materia de desatenciones, digamos, y por supuesto conductas que por acción o omisión puedan constituir irregularidades asociadas a la desatención al derecho fundamental de petición. Y en esa medida vamos a decir inicialmente, vamos a decir inicialmente que el derecho de petición puede generar faltas disciplinarias, mejor, el desconocimiento, por supuesto, a los términos y a la atención a la respuesta en los términos legales y constitucionales. El derecho de petición puede constituir faltas graves o leves. El legislador no previó una falta gravísima que pueda estar directamente relacionada con el derecho de petición. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las faltas graves y leves en relación con este aspecto. En primer lugar, es importante resaltar que la ley 1437 nos trae el artículo 31, y precisamente sustituido por la ley estatutaria de derecho de petición, nos trae en el artículo 31 la falta de atención a las peticiones o a los términos para resolver la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta parte primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. Bien, ¿qué importancia tiene esta norma? Esta norma, digamos que en caso de que hipotéticamente, digámoslo de manera muy directa, hipotéticamente el Código General Disciplinario nuevo, por ejemplo, no hubiese traído algunas faltas relacionadas con el derecho de petición, esta norma diríamos que permitiría la aplicación, digamos, directa de esta norma. Sin embargo, lo que vamos a ver es que, sin perjuicio de la importancia de que esta norma establezca la necesidad de atender los derechos de petición y la constitución de faltas disciplinarias, como hay otras normas que lo hacen de manera similar en relación con el Código Disciplinario, que serían en este caso, obedecen al sistema de números de lista abierta o de números abiertos. Digamos que en este caso particular del derecho de petición vamos a plantear un modelo de tipicidad o de adecuación típica que no necesariamente requiere de la norma del artículo 31 que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se hace ese juicio de tipicidad? ¿Cómo se hace esa adecuación típica en el marco de la Ley 1952 de 2019? Que además no cambió mucho, prácticamente no, en este aspecto no difiere de la Ley 734 de 2002, más que
en los distintos artículos en los que están incluidas estas normas o estas disposiciones o reglas legales. Digamos que eso lo que quería decirles es que eso está en la circular que ha emitido la Secretaría Jurídica Distrital a este respecto. Entonces están incluso las dos normas, tanto de la Ley 734 como la de la Ley 1952, tomando en consideración que va a haber algunos procesos disciplinarios que se mantienen vigentes y que ya se encontraban por encontrarse ya en una etapa de formulación de cargos en adelante. El artículo 26 de la Ley 1952 dice que constituye falta disciplinaria el incumplimiento de deberes, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones y la incursión en prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en la ley. Bien, este artículo 26 es el artículo que por excelencia permite la adecuación de normas de faltas graves o leves. ¿Por qué? Porque las faltas gravísimas, en cambio, están tipificadas para de pronto las personas que no están tan familiarizadas con el derecho disciplinario, a la manera en que lo están en las partes especiales del derecho penal, es decir, a partir de unos tipos específicos. En cambio, las faltas graves y leves deben, de algún modo, a partir del sistema de lista abierta, estructurarse, para lo cual, evidentemente, la Corte Constitucional ha avalado, ha considerado que es constitucional esta principio de legalidad flexible en materia de derecho disciplinario, que es un principio, digamos, de legalidad, obviamente, que no es con el mismo rigor como sucede en el derecho penal. Entonces, miremos cómo se hace ese juicio de tipicidad con base en este artículo 26 que acabamos de ver. El artículo 50, es el antiguo artículo 50, hoy en día es el artículo 67 en la Ley 1952, establece que constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes y el abuso de los derechos, y la extralimitación de las funciones y la incursión en las prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima, ¿no? Entonces fíjense cómo precisamente el artículo 67 es este artículo que funciona como una bisagra normativa que permite considerar como falta grave o leve. Ya acá está el tipo, el artículo 67 es el tipo disciplinario que nos permite considerar que un desconocimiento de los deberes o que una incursión en una prohibición, la prohibición de desconocer el derecho fundamental de petición, de no atenderlo oportunamente, por ejemplo, constituye falta grave o leve. Y ya vamos a ver cómo se determina la gravedad o levedad de la falta. Se establecerá de acuerdo con unos criterios que también establece la propia ley disciplinaria. Bien. Entonces, la adecuación típica en materia disciplinaria se puede realizar a través, en materia de derecho de petición, de desconocimientos al derecho de petición, de irregularidades relacionadas con la atención al derecho de petición, a través de dos modalidades que hemos nosotros identificado, ya sea por la incursión en la prohibición establecida en el artículo 39 de la Ley 1952. Todo esto lo pueden mirar con calma en la circular que se emitió por parte de la Secretaría Jurídica, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, pero miremoslo porque es tal vez la parte que nosotros queremos hacer más énfasis en cómo técnicamente se puede hacer el juicio de tipicidad. O también se puede encontrar a partir de la violación a unos deberes asociados a la atención a las distintas modalidades de derecho de petición ante las autoridades. Ya vamos a ver exactamente cómo funciona eso. En el primer escenario, que
que trata de violación al régimen de prohibiciones, encontramos una prohibición específica, que es la prohibición consagrada en el numeral octavo del artículo 39 del Código General Disciplinario, es decir, de la nueva Ley 1952, que básicamente establece que está prohibido omitir, retardar o no suministrar en debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a su destinatario diferente a aquel a quien corresponda su conocimiento, ¿no? Es el artículo, es la falta disciplinaria por excelencia, diríamos, a la desatención al derecho fundamental de petición. Recordemos, numeral octavo del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019. ¿Cómo hacemos para que esta norma se convierta en una falta disciplinaria? Sería la pregunta. Esta norma, en conjunto con el artículo 67, conforman el tipo disciplinario, el cual nosotros tendríamos que imputar, con base en el cual podemos investigar, por supuesto, pero con base en el cual deberíamos imputar en sede ya de formulación de cargos. Bien, de esta forma, esta prohibición es la más relevante, como decía, frente al tema del derecho de petición, frente a su desconocimiento, y habla fundamentalmente de omitir, retardar y no suministrar en debida y oportuna respuesta. Pero además, como acabamos de ver, de retenerlas o enviarlas a un destinatario diferente. Eso es una prohibición que constituye falta disciplinaria grave o eventualmente podría ser leve, pero vamos a ver cómo se determina eso ahorita más adelante. En cuanto al segundo escenario, la segunda forma de tipificar conductas asociadas al desconocimiento del derecho fundamental de petición, tenemos entonces que ubicarnos en los deberes, porque nos decía el artículo 67 que se trata que el desconocimiento de deberes constituye falta grave o leve. Entonces, ¿cuáles son esos deberes que se pueden desconocer? El numeral primero del artículo 38 nos habla de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, etcétera, tratados internacionales, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos distritales, municipales, estatutos. Esto es también una norma bisagra que todas las personas que trabajamos derecho disciplinario conocemos muy bien y que permite también hacer las adecuaciones de las faltas disciplinarias graves o leves. Y esta norma evidentemente debe complementarse con los deberes específicos que estén contenidos en las distintas normas. A manera de ejemplo, el artículo séptimo de la Ley 1437 indica que, que se deben tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral primero del artículo 5 de este código. ¿Qué pasa cuando no se tramita, cuando no se cumple con este deber? Con este deber que está establecido en ¿dónde? Está establecido en otra norma, en el artículo séptimo de la Ley 1437. Se incurre en el incumplimiento de un deber. Se incurre en el cumplimiento de un deber y digamos que el análisis específico de si yo me voy como operador disciplinario, como funcionario disciplinario, me voy por prohibición, ¿no?, que es mucho más expresa, o me voy por que estamos viendo, que es el encuadramiento de los deberes, pues es un análisis que se tiene que hacer en cada caso, aunque como regla general diríamos que por principio de especialidad debe operar principalmente la prohibición consagrada en el numeral octavo del artículo 39 de la Ley 1952. En todo caso, el ejemplo sirve para saber o para recordar cómo se encuadran las faltas graves o las faltas leves. Bien, pero este modelo, este escenario de
violación a los deberes, sí que nos sirve en cambio para otros deberes que sí son mucho más específicos y que no están necesariamente considerados en la desatención inicial, primigenia, esa desatención inmediata que puede hacer una persona frente a una petición, pero está relacionado con el derecho fundamental de petición. ¿Cuáles son? Artículo numeral 20, el artículo 38 relacionado con los deberes de los servidores públicos. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite del derecho de petición. Entonces, ahí hay un deber para las entidades de tener unos protocolos, unos manuales internos de atención al derecho de petición. Piénsese, por ejemplo, en todo el tema de PQRs, piénsese, por ejemplo, en la atención a las personas con discapacidades, o niños, niñas, adolescentes, etcétera, etcétera. Hay unos aspectos muy específicos que las entidades deben estar muy pendientes de tener previstos y reglamentados. El numeral 39 nos dice que actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de la ley. Entonces fíjense que una petición respondida además de fondo, por ejemplo, muy oportuna en términos legales, pero en cambio en el momento de la atención al ciudadano hay un problema de discriminación, hay un problema, como nos dice acá el artículo 39. Entonces, esa atención, digamos, que está anexa, que está asociada al derecho de petición, a la petición que se interpone y a una respuesta que no necesariamente sea inoportuna, puede encuadrarse en el numeral 39 del artículo 38 de la ley 1952, para que lo tengan en cuenta. Bien, como hemos dicho que estas desatenciones y estas irregularidades relacionadas con el derecho fundamental de petición pueden constituir faltas graves o leves. Entonces, ¿cómo sabemos si la falta es grave o leve? Pues la ley disciplinaria siempre lo ha establecido algunos criterios. En este caso, el artículo 47 del nuevo Código General Disciplinario establece que si la falta es grave o leve, los criterios son los siguientes: la forma de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía, por ejemplo, el mando del servidor público que tenga su respectiva institución, ¿no? Es interesante ver cómo el desconocimiento de parte de una directiva podría generar mayor gravedad de la conducta. Pero todas estas trascendencias social de la falta o perjuicio, las circunstancias particulares en las que se cometió la falta, que si mal no estoy, ojalá alguien si me puede corregir, me parece que el numeral sexto es el numeral nuevo respecto de la 734. No había revisado esto hace tiempo, pero fíjense que las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta pueden ser todos los aspectos de tiempo, modo, lugar que se pueda uno imaginar y que son aplicables a la evaluación y al juicio de gravedad o levedad de la falta. En esa medida están resaltados algunas de las criterios que en nuestra consideración pueden ser más aplicables a estos casos de desconocimiento del derecho fundamental de petición y por tanto que nos ayudarían a establecer la gravedad, por ejemplo, de la desatención al derecho fundamental de petición, considerarlo como una falta grave. Recordemos que ya desde el punto de vista sancionatorio, frente a las sanciones, ya no desde el punto de vista de la tipicidad, que es el punto que estamos viendo fundamentalmente, sino desde el punto de vista sancionatorio,
encontramos que la ley nueva, la ley 1952, aumenta la sanción para faltas graves cometidas con dolo, ¿no? La aumenta a suspensión e inhabilidad especial de 3 a 18 meses. Todo este cuadrito, digamos, relacionado con sanciones, evidentemente, para recordar que esas faltas que acabamos de ver pueden considerarse faltas graves, dan lugar a amonestación escrita, pueden dar lugar a multa de 10 a 180 días de salario básico devengado para la época de los hechos, pueden dar lugar a suspensión e inhabilidad especial de 13 a 18 meses. En esa medida, tengamos también en cuenta que que esta es la incidencia verdaderamente disciplinaria de la desatención, la función precisamente disciplinaria, la función de la acción disciplinaria es precisamente pues atender a la existencia de eventuales comportamientos, conductas de los servidores públicos pues que no están acordes con su deber funcional, ¿no? Y recordar en esa medida que la amonestación también implica un llamado de atención por escrito que debe registrarse en la hoja de vida, ¿no? Y asimismo que la existencia de multa, que es una sanción de carácter pecuniario, como están definidas las sanciones en el artículo 49 de la ley 1952, son criterios agravantes también la existencia previa de esas multas y de esas amonestaciones. Entonces, de parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y de la Secretaría Jurídica Distrital, pues lo que se quiere con este espacio de formación, para recordar, para refrescar actualizarnos un poco en cuál es el estado actual del asunto. Lo que queremos fundamentalmente es pues, llamar la atención sobre la importancia desde un punto de vista preventivo, como lo son estos espacios, de la atención óptima, de la atención oportuna, de la atención de fondo, de la atención congruente a las peticiones, a todo el género, toda la tipología y modalidades de solicitudes que pueden hacer los ciudadanos a diario y que efectivamente se hacen, y asimismo de parte de las autoridades, y la importancia pues, de cumplir a cabalidad con esta normativa. Entonces, realmente mi invitación sería leer la circular CO17 de 2002, qué pena, como salió ayer no había aprendido el número, del 31 de marzo de 2002, en la cual está, pues, tratamos junto con el equipo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios encargado de esto, especialmente de la doctora Jovita, si está por ahí, un saludo especial, recordar las pautas más importantes de la materia. Entonces, muchísimas gracias. Pues Diana, sería esa el espacio previsto de mi parte para la charla, y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo adicional. Sí, doctor Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar el espacio de preguntas. Antes de iniciar, les quiero contar que la circular a la que hace referencia el doctor Nicolás Augusto Romero, la circular 017 de 2022, la subimos al chat hace un rato. La voy a volver a colocar porque pues es muy importante esta circular, como se pudieron dar cuenta. Adicionalmente, el link de asistencia, les recuerdo la importancia de diligenciar este registro. Muchas de las entidades permanentemente nos están pidiendo información en relación con este link de asistencia, y pues hemos tenido una masiva convocatoria de asistencia, pero no se ve reflejada en los links que ustedes están diligenciando. Entonces, pues cuando nos piden esta información no tenemos cómo hacerles llegar quienes se registraron y asistieron a las respectivas conferencias. Bueno, sí, tenemos aquí unas preguntas. Voy a leer
en primer lugar, la pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna diferencia o novedad en el nuevo Código General Disciplinario en relación con la anterior Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario anterior, respecto a las faltas por el desconocimiento del derecho fundamental de petición? Bueno, muchas gracias. Sí, eso fue precisamente lo último que estamos mencionando, básicamente la diferencia que trae de relevancia la Ley 1952 de 2019, que entró en su vigencia el pasado 29 de marzo, es fundamentalmente algún aumento en las sanciones, específicamente en la sanción para faltas graves cometidas a título de dolo, que se incrementa del tope que estaba en 12 meses de suspensión e inhabilidad especial a un mínimo de 3 meses y un máximo de 18 meses. Realmente, en materia de tipicidad, en materia de deberes relacionados con el derecho de petición, no hay ningún cambio que traiga la ley 1952. Perfecto, muchas gracias, doctor Nicolás. Siguiente pregunta, nos queda ya muy poco tiempo, sería esta. ¿Cuáles son los requisitos de las peticiones verbales? ¿Incurre en falta disciplinaria el funcionario o colaborador de la administración que no la registra por escrito o transcriba? Bueno, faltas. ¿Tú me puedes repetir la pregunta? Qué pena, Diana, muchas gracias. Claro que sí. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos de las peticiones verbales? ¿Incurre en falta disciplinaria el funcionario o colaborador de la administración que no la registra por escrito o transcriba? Ya, muchas gracias. Bueno, los requisitos son sustancialmente los mismos que están en el decreto 1166 de 2016 que habíamos mencionado, que está referenciado en la circular, y básicamente no incurre en falta disciplinaria, diríamos, en la persona que no la transcriba. Digamos que el deber no es, de acuerdo con la reglamentación del decreto, transcribirla literalmente, sino que el deber es el de, eso ya podría ser una adicional, un protocolo adicional de la entidad que quisiera, digamos, para mejor precisión, hacer una transcripción de la petición verbal, pero lo que dice el decreto es esencialmente que sí hay que hacer un registro, anotar el nombre, por supuesto, y anotar los datos de destinatario a quien se debe hacer llegar la respuesta. Entonces, el deber es el de recibir, atender la petición de manera verbal. La persona, evidentemente, en tal medida no está obligado a llevar un escrito. En cambio, digamos que el deber es ese, pero no es completamente necesario, digamos, que la transcriba totalmente la petición verbal. Pero reitero, si la entidad tiene un protocolo específico en el cual indique que la persona que recibe, el colaborador o el servidor que recibe esa solicitud verbal deba transcribirla, evidentemente habría que cumplir ya no el marco general del decreto frente a peticiones verbales, sino sería aplicación un protocolo, digamos, una reglamentación interna en ese aspecto. Muchas gracias, doctor Nicolás. Bueno, de esta manera damos por finalizada esta conferencia acerca del derecho de petición y sus incidencias disciplinarias. Les recordamos que en el chat quedó puesta la circular a la que hizo referencia el doctor Nicolás. Nuevamente les recordamos, antes de cerrar la conferencia, poder registrar el link de asistencia. Y bueno, les damos las gracias a todos. Los correos que tenemos registrados, se les enviará próximamente la nueva conferencia que tenemos programada.
Bueno, buen día, gracias, hasta luego.